Amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañen y como siempre les digo, que abran su mente y su corazón a esta información. Hoy está con nosotros esta hermosísima mujer, médica bioenergética, además una estudiosa de todos los temas que tienen que ver con el ser humano. Vamos a hablar de cómo nuestras emociones tienen que ver con la salud del cuerpo, nuestras emociones cuando no se gestionan, que tienen que ver con la enfermedad, por qué nos enfermamos. Así que María Fernanda Cortés hoy nos acompaña, nuestra médica bioenergética, el día de hoy para que resolvamos muchas dudas, aclaremos muchos interrogantes y lo mejor de todo es que aprendamos a gestionar un poquito las emociones, a hablar cuando tenemos que hablar, a no tragarnos las rabias, a no quedarnos con una ira constante todo el tiempo, aceptar como seres humanos que todas las emociones obviamente sentimos, pero cuando aprendemos un poquito de ellas y cuando aprendemos a conocernos, todo va a ser mucho mejor, eso sí se los aseguro. Bienvenida al diario y a esta familia, es un gusto tenerte aquí. Gracias Diana, buenos días, gracias por el espacio. Entonces, bueno, en relación con las emociones, lo primero que podría decirte y decirles es que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Simplemente son emociones y lo que nos permiten es que podamos hacer conciencia, ¿sí?, de cómo nos estamos relacionando con el entorno, ¿sí? Porque es desde nuestro inconsciente que nuestro cuerpo percibe. ¿Cuál es el tema ahí? Que si no somos conscientes en qué emoción estoy vibrando, pues no puedo mirar si puedo trascender, ¿sí?, a nivel de la conciencia. Entonces, digamos que en el universo todo es energía e información, ¿sí? Todo estamos siempre con niveles de vibración, pueden ser altos o bajos, y eso ya lo han analizado. Entonces, digamos, hay emociones de bajo nivel de vibración que son las densas, que son la ira, el miedo, la frustración, la rabia, ¿sí? Y ahí para poderlas contener, pues se te va toda la energía y tu cuerpo no tiene manera de reparar. Entonces, en ese momento lo primero es permitirnos, el cuerpo es el vehículo, ¿sí?, que nos permite, es el traductor, ver qué es lo que está pasando en mi entorno y yo cómo lo estoy percibiendo. Entonces es primero que todo permitirlo, sentirlo, porque no nos lo permitimos. Siempre nos han enseñado que no te puedes enojar, que no puedes estar triste. Si tengo ganas de llorar, pues lloro, ¿sí? Y lo importante es saber por qué lo estoy sintiendo, ¿sí?, y ver con qué pensamiento o qué patrón puedo estarlo teniendo allí para relacionarlo. María, esta información es hermosa, además porque hemos aprendido que las emociones nos traen un mensaje, que cuando tengo una rabia o cuando tengo ira o cuando siento frustración o cuando siento celos, precisamente es como la emoción diciéndome algo, o porque no te sientes segura, o qué es lo que está pasando contigo, o porque te despertó esta herida. ¿Cómo podemos los seres humanos leer nuestras emociones? Y esto hay que decirlo, aquí lo hablamos de una manera general, pero cada individuo es un universo y un mundo diferente porque todos hemos tenido diferente información, diferentes experiencias, todos sin excepción creo que hemos tenido marcas o heridas en nuestra niñez o a lo largo de nuestra vida. Entonces, de manera general, ¿cómo aprender a leerlas y a descifrar ese mensaje que nos traen? Yo diría que lo primero es que nos permitamos sentirla, ¿sí? Digamos que tú realmente puedas hacer conciencia, porque a veces decimos, me está pasando algo pero ni sé qué es, ¿sí? Y tengo que sobreponerme para tener una cara frente al tema, pero ni siquiera me permito sentir. Y en ese sentido, y que lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y la parte de la sanación, decimos es que ya solo el 5% de las enfermedades son genéticas. Lo que nos estamos transmitiendo son los patrones, ¿sí? Y cada uno tiene con una información de todo su sistema familiar, de cómo ha estado, ¿sí? Y así podemos repetir. Por eso hay unas familias que tienen tendencia a la diabetes, otros a los infartos, y tiene que ver con todo cómo han manejado su entorno. Entonces, en ese sentido, lo primero es ver qué es lo que me está pasando, ¿sí? De poder, siempre todo es de adentro hacia afuera, nunca es de afuera hacia adentro, y nosotros percibimos que es de afuera hacia adentro, me están atacando, es contra mí, ¿sí? Todo va acá, no, es como yo desde aquí estoy percibiendo mi entorno. Entonces lo primero es sentirme de qué es esto que estoy sintiendo, con qué lo tengo relacionado.
yo veía, pues digo, de todas las personas, de las muchas personas que han pasado por acá, ¿cierto? En el diario de Diana, te hablan del niño interior y es ahí. La herida siempre está en nuestro niño interior, a pesar que tengamos 50, 60, 40, 30, todos los estudios y demás, hay algo que tú lo percibes, inmediatamente desencadena esta emoción, ¿sí? Entonces es permitírmela verla, con qué está relacionada y saber que ya el niño, ¿sí?, creció y que el de adulto sí la puede manejar. Porque si tú me dices algo en este momento, puede haber dos escenarios. Puede que yo me moleste, me sienta mal y me sienta triste porque tú me ofendiste, entre comillas, ya lo saben. O no puede darme nada, o sea, simplemente tu comentario pasó como, ve, ¿qué tal, María? Porque habrá dicho eso, entonces mira que sí tiene que ver conmigo, como siempre decimos, y como, ¿te acuerdas que cuando éramos muy jovencitas, a veces terminábamos con un novio y decíamos, es que no eres tú, soy yo? Así nos pasa, con las emociones, la gente hace cosas y yo me conecto o no con esas cosas que hace la gente. Entonces sí tiene que ver conmigo porque o si me lo tomo personal, o si despertó algo que me duele mucho, o es una herida que tengo por allá que ni siquiera me he dado cuenta que existe, pero siempre cuando alguien hace algo y me ofendo soy yo, la del trabajo, la que tengo que hacer el trabajo. Así es, digamos que sin irnos a una religión específica, pero hace un par de años atrás entendí que es esto de que no se mueve la hoja de un árbol sin la venia de esto algo más grande que yo llamo Dios, ¿sí? Y alguien me decía, ¿estás segura que fuiste tú? Y yo le decía, claro, yo fui la que contesté feo, y me decía, no, ya todo está así. Entonces yo le decía, ¿para qué? Si eso es así, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Sí? Si no voy a ser ni bueno ni malo. Entonces digo, no es para que no lo juzgues. ¿Qué hay para mí aquí? ¿Sí? En este momento que surgió en mí la rabia, la tristeza, ¿qué hay ahí detrás? Y si lo observas, encuentras con qué es y decir, ah, ok, esto ya no tiene que ver, esto estaba relacionado con sensación de abandono de pequeña, ¿sí? O que no me dejaban hablar ni podía expresar lo que yo quería. Y ahí te puedes decir, ya estoy grande, ahora sí lo puedo hacer. Y generalmente cada emoción tiene que decirnos algo, me refiero, la ira nos da un mensaje, los celos nos da un mensaje de que nos sentimos inseguros, la frustración me da un mensaje de que yo no lo puedo hacer. ¿Cómo podemos leerlas? Sí, digamos que las emociones siempre están relacionadas con un pensamiento y un patrón que tú tienes de alguna creencia. Entonces yo vibro porque lo que a ti te hace feliz puede que a mí no, ¿sí? O cuando yo me sienta feliz con algo, hay otras personas que no. Entonces dices, para mí, ¿qué significa esto? ¿Sí? Y ahí en ese encontrarle el significado y no quedarte ahí. Yo pienso que el tema de la enfermedad lo que te genera es cuando te quedas reverberando en la emoción sin prestarle atención, como que yo le llamo la cajita de Pandora. Tú las guardas allá porque son dolorosas, frustrantes, pero ahí está consumiéndote tu energía. Entonces, cuando te permites abrirte, verlas y decir, ok, esto ya pasó, y crecer, que es cuando empiezas a transformar e igual ampliar como tu percepción y la conciencia. Yo he escuchado a personas que dicen, es que lo odio, es que la odio. Y yo, sin juzgar, obviamente me pongo a pensar desde mi compasión, ¿será que lo que odia, pues ya no me lo pregunto, para mí ya es la teoría y la ley del espejo, ¿será que ella ve en el otro esa parte que odia de sí misma y él simplemente se lo está mostrando, esa partecita que tiene que trabajar en amor o que tiene que transformar? Sí, estoy convencida que es así como tú lo dices. Sí, digamos que en esta conciencia donde todos somos uno, ¿sí? Donde, mejor dicho, somos lo mismo, pero con patrones de información distinta. Cuando yo me puedo reconocer en el otro, ahí es donde transformo, ¿sí? Porque el otro simplemente es un vehículo para mostrarme algo que yo tengo que como que trascender, más que mejorar, porque estoy ahí reverberando. Sí, sí. Entonces, ¿por qué lo odias? Ah, porque no me dio mi lugar.
no te lo diste tal vez tú, ¿sí? O porque no me reconoció, no te has reconocido lo suficiente. Entonces siempre es algo ahí. Entonces, claro, el enojo surge, ¿sí? La rabia da, y entonces me da la rabia, entonces mi hígado sufre y se me vuelven piedritas en la vesícula. Las piedras literal son piedras, ¿sí? Sí. Entonces es de poder ver en qué estoy, por qué me siento con este enojo, dónde está, qué es lo que me molestó acá. Y si yo sé que no tiene que ver con el otro, sino es acá, trasciendo. María, o sea que si las emociones mejor no se gestionan, generalmente el cuerpo empieza como a decir, a ver, no se gestionó, aquí estoy yo para mostrarle que la gripa es mi desahogo, que el dolor de cabeza es mi desahogo, que las piedritas son mi desahogo. ¿Siempre la enfermedad tiene un origen emocional? Para mí sí. Para mí sí, la enfermedad es la emoción que no se ha procesado, ¿sí? Que tú la tienes ahí estancada y termina ahí. No me acuerdo quién fue el que dijo, pero el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿sí? Entonces ni siquiera nos permitimos sentir qué es, y todo está relacionado. Está la bioneuroemoción, ¿cierto? La biodecodificación de la enfermedad, donde se ha empezado a trabajar cada emoción con cada síntoma y con cada órgano, ¿sí? Porque ya tiene un patrón. No sé si has escuchado de la medicina germánica, la de Hammer, ¿sí? Donde fue y estaba comprobado cómo el cerebro, ¿cierto?, hacía su impronta de ese trauma, situación difícil, que fue muy fuerte para la persona y desencadenaba principalmente cáncer. Pero cada vez estamos más ahí porque somos energía e información, y lo que tú no la mueves, pues se queda ahí y termina mandándote el mensajito, ¿cierto?, de aquí hay algo para que puedas sanar, que realmente es como que expandas conciencia. Ahorita hablabas de la parte genética y pues obviamente tenemos mucho de nuestros ancestros, partes físicas, enfermedades, la manera de ser, conductas, comportamientos, eso es obvio pues porque es nuestra familia y de ahí venimos, pero eso no tiene que ser una disculpa para decir, entonces si toda mi familia ha sufrido de diabetes, yo también, porque tú puedes cambiar tus hábitos, puedes cambiar tu estilo de vida, puedes también cambiar algunos comportamientos y emociones y así transformar, ¿verdad? Esa no siempre tiene que ser como tu disculpa para seguir lo mismo y lo mismo. Es así, ahí me hace recordar cuando los científicos terminaron el proyecto del genoma humano, que sí, que estuvieron 15, 20 años estudiándolo, ¿sí? Ya en el 2005 pararon y dijeron, listo, ya tenemos todos los genes del mapa del genoma humano, y con eso, ¿qué se pretendía? Quitar los genes que me generaban la enfermedad. Entonces yo anulo el gen de la diabetes, anulo el gen del Alzheimer, el cáncer, lo que fuera, ¿sí? Pero ¿qué se dieron cuenta con eso? Que un solo gen puede ser activado por 3000 proteínas distintas, entonces van a tener distintos caminos. ¿Y qué me activa a mí las proteínas? La emoción, ¿sí? Entonces es como si aquí tuviéramos el interruptor para prender este foco o salud o enfermedad. Dependiendo tu emoción, lo activas y se genera el patrón, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos entonces ahí? Que es el término de la epigenética. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo mi entorno afecta, ¿cierto?, mi salud, no necesariamente negativamente. Lo que pasa es que mi patrón de comportamiento y como yo percibo mi realidad, pues me va a generar una emoción y son patrones que ya tenemos aprendidos. Entonces, ahí viene la familia. No necesariamente porque yo vengo de una familia diabética voy a heredar mi diabetes. Pero que he heredado el patrón, cómo comemos, cómo procesamos nuestras emociones, ¿sí? Es que en mi casa así es que así somos y de malas, ¿sí? Entonces es ahí. Entonces tú puedes cambiarlo haciendo conciencia. Y yo diría también que es muy importante sin resistir a lo que ya viene, porque a veces miramos para atrás, ¿sí? Cómo lo han hecho mi familia, no me gusta y ya no quiero. No, tú vienes de eso, ¿sí? Y con amor lo acoges porque así es como ha sobrevivido esa familia, como ha ido adelante, entonces ahí va, pero con conciencia dices, elijo esto o elijo esto sin rechazar nada. Eso, lo acoges con amor, con gratitud infinita, pero quieres cambiar el patrón de tu vida. No quieres seguir por el mismo camino. Igual hablamos de las creencias, de cuando hay una idea de generación en generación y hay gente que no quiere abrir su mente, no quiere abrirse a nueva información, entonces sigue con la misma, pues ahí no hay nada que hacer. Pero cuando tú tomas la decisión de, listo, agradezco, de allí vengo, es mi familia, la amo, la honro sagradamente,
pero yo ya quiero cambiar patrón en enfermedades y en todo este tipo de cosas, lo haces. En tus relaciones de pareja, cómo manejas tus finanzas, ¿sí? La vida que quieres ser, ¿sí? De saber que, ok, está esto, y ahí me recuerdas la frase que decía Einstein, ¿no? Locura es pretender tener resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, si uno realmente quiero cambiar, ¿por qué quiero cambiar? ¿Sí? Sin rechazar de lo que vengo, sino porque pienso o he decidido que puede haber algo mejor para mí, ¿sí? No necesariamente como arrancamos la conversación. Lo que para ti es felicidad puede que para mí no, y las dos podemos ser felices en contextos distintos porque todo existe y todo hay. Claro, el respeto ante todo. Así es. Ante todo. Y es cierto que cada emoción tiene una relación directa con cada órgano del cuerpo, o eso es muy general. No, sí la hay, lo han estudiado, los han medido, eléctricamente tú lo han medido cómo están, entonces es cuando hacen por lo menos el bioenergético, ¿sí? Que tiene un aparatito que es el dermatrón y él te mira cómo está, si está baja o está muy alta o está equilibrada la energía, lo mismo que se hace con una aguja de acupuntura cuando haces una terapia neural. Entonces, y sí van porque pues hay unos órganos que están relacionados más con un patrón de energía que la otra y de las emociones. O sea que esa emoción recurrente que tengo, está asociada a que algo te empiece a doler más que otra cosa. Pienso mucho en el futuro, por eso empieza mi dolor de cabeza, o me angustio mucho en el futuro, empieza el dolor de cabeza, el hígado, rabia constante, ira constante. En el colon por lo menos, ¿sí? Las mujeres tenemos más tendencia a sufrir de estreñimiento que los señores, porque nos cuesta soltar, ¿sí? Entonces, ya eso lo han estado revisando, entonces uno dice, ok, el miedo, ¿sí? Digamos, la energía del miedo, que el miedo no es malo, ¿sí? Porque el miedo también nos ha permitido estar vivos, porque si tú no tienes miedo, no te quitas si viene, no sé, el Transmilenio, ¿sí? O lo que sea ahí, no te quitas de ahí y entonces ahí te va a afectar. El miedo te pone en alerta, pero no puedes estar vibrando en miedo todo el tiempo, ¿sí? Porque tampoco te permite avanzar, ¿sí? Entonces, el miedo es la energía del agua, que es el riñón, ¿sí? La ira es la de la vesícula y el hígado, ¿sí? Por lo menos en el pulmón está la tristeza. Más que la tristeza, porque la tristeza es de corazón, en esta es la melancolía. Entonces, por eso los niños cuando los dejan en el jardincito en el primer año, hacen mocos todo el primer año. Y cuando nos volvemos adultos, sí, es frecuente sufrir del EPOC, entonces la melancolía, añorando aquellas épocas, otras sí. Cada emoción está relacionada y eso es lo que se ha estudiado cada vez más, porque no nos podemos quedar en el cuerpo físico, en la materia, que sabemos que la materia no existe. Así es. ¿Sí? Entonces es toda esa energía, en qué información estoy vibrando. Grábate esto, los cambios siempre deben ser desde adentro hacia afuera. Cambia tus pensamientos y entonces cambia tu mundo. Cambia tus acciones y entonces el exterior se altera. Si no puedes actuar y pensar mejor de lo que lo haces ahora, vas a estar creando más de lo mismo. Te insisto, creas tu futuro con base en lo que vives ahora, hoy. Pero si cambias tu estado emocional, seleccionas nuevos pensamientos y por consiguiente empiezas a transformar tus comportamientos, todo lo que te rodea mutará acorde con eso que proyectas desde tu interior. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza. Entonces, si la información ya está, y si la enfermedad fue creada por el no gestionar las emociones, ¿cómo puedo ser consciente y empezar a crear la salud? De ese hay, desafortunadamente o afortunadamente, porque todo está cambiando, casi siempre lo hacemos cuando hay una crisis. Entonces la persona tiene una crisis de salud profunda, en la cual tú dices, esto me va a llevar por delante, un infarto, ¿sí? Un cáncer, enfermedades que tú dices, la vi mal, ¿sí? Digamos con lo que está. Y ahí la persona toma conciencia, ¿sí? Realmente vale la pena mantenerme en ira porque no me han reconocido, no me han dado X trabajo o en la casa, lo que sea. De decir, no, aquí estoy, vine a ser feliz, ¿sí? A ponerme al servicio con lo que voy.
Y hoy día sí ya estamos, esta información es mucho más aceptada. Todo antes lo veíamos como que era más esotérico, que las agujas, que la homeopatía, pero ya desde Occidente lo han revisado, ¿sí? Ya se ha podido gestionar cómo estamos con los niveles energéticos de los pensamientos, las ondas eléctricamente en el cerebro, en qué nivel estás en creación, en qué nivel estoy en estrés y cómo mi cuerpo está reaccionando a ello. A mí me parece hermosísimo esto porque incluso he visto a gente absolutamente escéptica al principio y que hoy por hoy está combinando la medicina oriental con la medicina occidental, la tradicional, y tienen beneficios hermosísimos y beneficios reales para la vida cuando se mezcla todo este tipo de cosas, porque la acupuntura es tan positiva para arreglar muchos trastornos, para sanar muchos trastornos. Porque nos arregla la acupuntura, la agujita por lo menos es mágica, ¿sí? Sí, Digamos, total. en el sentido en el cual, lo que te contaba, los chinos vieron estos canales de luz y lo que hace la aguja es como si fuéramos, no sé, por la autopista, ¿sí? Y tiene que recorrer la energía y hay un trancón ahí porque hubo un accidente. Lo que hace la aguja es quitar ese trancón para que la energía siga fluyendo y todos los órganos se alimenten, ¿sí? De la energía. Además de acupuntura, en prácticas diarias, nosotros desde que nos levantamos, ¿qué podemos hacer para armonizarnos? Digamos que yo, parte del ejercicio con la meditación, que llevo solo un par de años atrás haciéndola, porque intenté muchas veces, es simplemente meditar, es hacer conciencia, ¿sí? Acá estamos meditando, ¿sí? Escuchando los pajaritos, este entorno verde, todo lo lindo, es hacer conciencia que estás aquí y que quieres, ¿sí? Digamos, estar siempre consciente de qué es lo que quiero y para dónde voy, de lo que hablamos, que no es el otro, sino soy yo. Entonces, que si Diana me empezó a decir algo, yo ya me empecé a sentir incómoda, no, es que no es Diana, ¿qué está pasando con María Fernanda? ¿Sí? Alimentarse, tomar agua, ¿sí? El agua es fundamental. Cuando nacemos el 70% de nuestro cuerpo es agua. En el agua viene la información de los nutrientes, salen los desechos a través de la piel, de los mocos en el pulmón, el riñón, el colon. Entonces el agua es fundamental, por lo menos 1.5 litros de agua mínimo al día, ¿sí? De estarla tomando, no tener excesos. A los que nos gusta el negrito, el cafecito, pues 1 o 2 al día, pero ya más tampoco, ¿sí? Dedicarse el tiempo también para ejercitarse y la alimentación, que coman los nutrientes que son alimentos vivos, ¿sí? Más verde, ¿sí? Que los alimentos procesados que realmente pues no nos alimentan para nada. Nos harán felices al paladar, pero no más. Y sí o sí, hacer un par de desintoxicaciones en el año, a pesar de que seas decente con lo que comes. Así es, siempre hay que limpiar, siempre Así es. En todos los aspectos. En todos los aspectos, Siempre hay que en todas limpiar. las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. María, qué conversación tan rica y tan amena, muchísimas gracias. Bonita, muchas Espero que gracias. sean muchas más y que nos sigas enseñando mucho. A ti 1000 gracias por escucharme y a Tan todos. linda. Gracias a ti, besitos para todos. Ser feliz es una decisión. Chao. Recuerda que el que sueña vive y el que vive